Querría empezar con un pequeño experimento. Dentro de un momento, les voy a pedir que cierren los ojos e intenten identificar las emociones que están sintiendo en este instante. No hace falta decírselo a otros. La idea es darse cuenta de cuán fácil o cuán difícil, quizá, es determinar con precisión lo que estamos sintiendo. Les daré 10 segundos para hacerlo. ¿Sí? Pues bien, empecemos. El tiempo se ha cumplido. ¿Cómo fue? Es posible que se sientan un tanto presionados, quizá desconfiados de quién se encuentra a su lado. ¿Habrá cerrado los ojos realmente? Quizá sintieron alguna extraña y lejana preocupación por ese correo electrónico que enviaron esta mañana, o quizá ansiedad por algo que planearon para esta noche. Quizá sintieron esa exaltación que nos embarga cuando nos reunimos en grandes grupos de personas como este. Los galeses la llaman HWIL, palabra que designa las velas de un barco. O puede que hayan tenido todas estas sensaciones. Hay emociones que tiñen el mundo de un solo color, como el terror, que se siente cuando derrapa un automóvil. Pero en general, las emociones se agolpan y se empujan entre sí hasta un punto en que ya es difícil distinguir unas de otras, como la nostalgia que nos lleva a escoger algún producto de marca familiar en el supermercado. Y también hay otras de las que huimos rápidamente por temor a que nos embista, como el impulso de hurgar en los bolsillos del ser amado por celos. Y hay emociones tan peculiares que no sabríamos ni cómo llamarlas. Quizá ustedes mismos sintieron el cosquilleo de ese impulso por experimentar una emoción que un destacado sociólogo francés denominó illings, para designar el delirio que sobreviene en una situación de caos menor. Por ejemplo, si alguien se parara en este momento y esparciera el contenido de su bolso por el piso. Quizá hayan experimentado una de esas raras e intraducibles emociones para las que, obviamente, no existe un equivalente en vuestro idioma. Quizá hayan experimentado un sentimiento que los holandeses llaman gezelligheid, sensación de estar en un sitio cálido y acogedor con amigos. Quizá tuvieron la suerte de experimentar la siguiente sensación, vasorexia, que es una súbita urgencia por besar a alguien. Vivimos en una época en que el conocimiento de las emociones es una mercancía sumamente importante, en que las emociones se utilizan para explicar muchas cosas. Son explotadas por los políticos y manipuladas por los algoritmos. La inteligencia emocional, que es la capacidad de poder reconocer y designar nuestras propias emociones y las de los demás, es considerada de tal importancia que se enseña en escuelas y empresas, y es alentada por los servicios de salud. Pero a pesar de todo esto, me pregunto a veces si la manera en que pensamos nuestras emociones no se estará empobreciendo. A veces, ni siquiera tenemos en claro qué es una emoción. Quizá hayan oído la teoría de que toda nuestra vida emocional puede reducirse a un puñado de emociones básicas. Este concepto data de hace 2000 años, pero en nuestro tiempo, algunos psicólogos evolucionistas han sugerido que estas 6 emociones, felicidad, tristeza, temor, disgusto, ira y sorpresa, son expresadas exactamente de la misma manera por todos en todas partes. Si interpretamos las emociones de esta manera, se presentan como un simple reflejo. Se desencadenan a partir de una situación externa difícil, se instala y nos protege contra un daño. Es decir, si vemos un oso, el ritmo cardíaco se acelera, las pupilas se dilatan, el miedo nos asalta y corremos a toda velocidad. El problema con esta imagen es que no capta de manera completa lo que es una emoción. No hay dudas de que la fisiología es sumamente importante, pero no es la única razón que explica por qué sentimos de determinada manera en un momento dado. ¿Qué pensarían si les cuento que en el siglo XII algunos trovadores no interpretaban el bostezo como señal de cansancio o aburrimiento, como lo entendemos hoy, sino como símbolo del más profundo amor? O que, en esa misma época, hombres valerosos, los caballeros, solían desmayarse por desesperanza. ¿Qué dirían si les cuento que los primeros cristianos que vivían en el desierto creían que los demonios voladores que solían aparecer durante el almuerzo les podían contagiar una emoción que llamaban asidie, una especie de letargo, a veces tan intenso que hasta podía matarlos?
o que el aburrimiento, tal y como lo conocemos y amamos hoy, al principio era experimentado solo por los victorianos, como respuesta a nuevas ideas sobre el ocio y la superación personal. Y si reflexionáramos de nuevo sobre esas extrañas e intraducibles palabras para designar emociones y nos preguntáramos si es que algunas culturas sentirían una emoción de manera más intensa simplemente por haberse tomado el trabajo de darle un nombre, como la palabra rusa tosca, un sentimiento de insatisfacción desesperante que, según se decía, bajaba de las grandes llanuras. Los desarrollos más recientes en ciencia cognitiva indican que las emociones no son simples reflejos, sino sistemas inmensamente complejos y elásticos que responden a la biología que hemos heredado y a la cultura en que vivimos. Son fenómenos cognitivos, moldeados no solo por nuestro cuerpo, sino también por nuestros pensamientos, nuestros conceptos, nuestro lenguaje. La neurocientífica Lisa Feldman Barrett se ha interesado profundamente por esta dinámica relación entre las palabras y las emociones. Ella dice que cuando aprendemos una nueva palabra para designar una emoción, se desencadenan inevitablemente nuevos sentimientos. A medida que el lenguaje cambia, también lo hacen las emociones. Cuando miramos hacia el pasado, vemos fácilmente que las emociones han cambiado en respuesta a nuevas expectativas culturales y creencias religiosas, a nuevas ideas como el género, la etnicidad, la edad, e incluso en respuesta a nuevas ideologías políticas y económicas. Las emociones tienen una historicidad que recién ahora estamos empezando a entender. Estoy totalmente convencida de que es bueno aprender nuevas palabras para nombrar emociones, pero es necesario avanzar un poco más. Pienso que para tener verdadera inteligencia emocional es necesario comprender cómo se han originado esas palabras y qué ideas se encierran de manera velada sobre el modo en que debemos vivir y actuar. Les contaré una historia que comienza en una buhardilla a fines del siglo XVII en la ciudad universitaria de Basilea, en Suiza. Allí hay un estudiante muy aplicado que vive a unos 96 kilómetros de su hogar y empieza a ausentarse de sus clases. Los amigos lo visitan y lo ven abatido y afiebrado, con palpitaciones cardíacas y extraños dolores que aquejan su cuerpo. Llaman a los médicos y consideran que la situación es tan grave que empiezan a rezar plegarias en la iglesia del lugar. Y solo cuando preparan el regreso de este joven a su casa para que pueda morir, se dan cuenta de lo que le está pasando. Y cuando ya está entrando a su pueblo, se recupera casi por completo. Y es entonces cuando se dan cuenta de que el joven sufría de una poderosa forma de añoranza de su tierra natal. Ese sentimiento fue tan intenso que podría haberlo matado. En el año 1688, un joven médico llamado Johannes Hofer se enteró de este caso y de otros similares y bautizó a este mal como nostalgia. El diagnóstico pronto se impuso en círculos médicos de Europa. Los ingleses creyeron quizá que eran inmunes por todos los viajes que hicieron por el imperio, pero al poco tiempo aparecieron casos también en Gran Bretaña. La última persona que murió de nostalgia fue un soldado estadounidense que estaba sirviendo en Francia durante la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo es posible que alguien muriera de nostalgia hace menos de 100 años? Pero actualmente, ese término no solo significa otra cosa diferente, la pena por el tiempo perdido más que por un lugar perdido, viéndose reducida desde algo que podía producir la muerte hasta la preocupación de que un hijo pueda sentirse mal en una fiesta de pijamas. Este cambio se produjo aparentemente a principios del siglo XX. ¿Pero por qué? ¿Porque se inventaron los teléfonos o porque se expandió la red ferroviaria? ¿O fue quizá con el advenimiento de la modernidad, con su exaltación de la hiperactividad, los viajes y el progreso, lo cual hizo que apenarse por algo que nos es familiar resulte poco ambicioso? Todos nosotros hemos heredado esa enorme transformación de valores y es una de las razones por las que hoy no sentimos añoranza de manera tan intensa como antes. Es importante entender que estos grandes cambios históricos influyen en nuestras emociones, en parte porque afectan el modo en que sentimos lo que sentimos. Hoy en día ensalzamos la felicidad. Suponemos que la felicidad nos hará mejores trabajadores, mejores padres y mejores parejas. Suponemos que nos hará vivir más tiempo.
En el siglo XVI se pensaba que era la tristeza la que ocasionaba todo esto. Incluso hay libros de autoayuda de esa época que alentaban al lector a caer en la tristeza a través de una lista de motivos para desanimarse. Los autores de estos libros pensaban que la tristeza podía cultivarse como una habilidad, porque al transformarnos en expertos, podíamos recuperarnos más rápido de algo malo que nos pudiera pasar, como efectivamente ocurría. Si hoy estamos tristes, quizá estemos impacientes, incluso algo avergonzados. Si estábamos tristes en el siglo XVI, habríamos sentido cierta superioridad. Está claro que nuestras emociones no solo cambian con el tiempo, también cambian de un sitio a otro. El pueblo Baining de Papúa Nueva Guinea habla de awumbuk, que es una sensación de letargo que sobreviene cuando un huésped finalmente se va. Puede que para nosotros sea un alivio, pero en la cultura Baining, cuando el invitado se va, deja atrás una especie de carga para poder viajar más liviano, y esta carga infecta el aire y produce este awumbuk. Lo que hacen entonces es dejar afuera un cuenco con agua durante la noche para que absorba este aire y luego, a primera hora de la mañana, se levantan y hacen una ceremonia y arrojan el agua. Este es un buen ejemplo que combina las prácticas espirituales con las realidades geográficas para revivir una emoción particular y hacerla desaparecer nuevamente. Amae es un término muy común en Japón, pero es difícil de traducir. Designa algo así como el placer de poder transferir a otro temporariamente la responsabilidad de nuestra vida. Los antropólogos sugieren que uno de los motivos por el que esta palabra pudo haber sido inventada y valorizada en japonés por la cultura tradicionalmente colectivista de este país, en tanto que el sentimiento de dependencia puede ser más incómodo para los angloparlantes, quienes han aprendido a valorar la autosuficiencia y el individualismo. Puede parecer un tanto simplista, pero es sugerente. ¿Qué es lo que nuestro lenguaje emocional expresa no solo sobre lo que sentimos, sino sobre lo que más valoramos? Muchos nos dicen que prestemos atención a nuestro bienestar, que consideremos la importancia de ponerle nombre a nuestras emociones. Pero estos términos no son rótulos neutros. Están cargados de nuestros valores y expectativas culturales y transmiten ideas sobre la persona que creemos ser. Aprender palabras nuevas y poco comunes para designar emociones nos ayudará a estar en sintonía con los detalles más finos de nuestra vida íntima. Pero más allá de eso, estas palabras deben tenerse en cuenta porque nos recuerdan la poderosa conexión que existe entre lo que pensamos y lo que terminamos sintiendo. La verdadera inteligencia emocional nos exige comprender las fuerzas sociales, políticas y culturales que han dado forma a lo que creemos sobre nuestras emociones. Y nos exige entender la manera en que la felicidad, el odio o la ira pueden estar en proceso de cambio en este momento. Porque si queremos medir nuestras emociones y enseñarlas en las escuelas y escuchar que los políticos nos digan cuán importantes son, entonces sería bueno saber de dónde han surgido las suposiciones que tenemos sobre ellas y si realmente nos siguen hablando. Quisiera terminar con una emoción que suelo sentir cuando estoy trabajando como historiadora. Es una palabra francesa, dépaysement. Evoca esa sensación de aturdimiento y desorientación que experimentamos cuando estamos en un sitio desconocido. Una de las mejores cosas de ser historiadora es cuando algo que di totalmente por sentado de pronto vuelve a ser extraño. Dépaysement. Es desestabilizador, pero interesante también. Y espero que estén viendo ahora una pequeña parte de eso. Gracias. Me pareció súper interesante la mirada, obviamente que es una mirada diferente a la que por ahí podría darle yo desde la psicología, aunque a veces toma algunos temas en los ejemplos sobre todo, pero esta cuestión de la historicidad y cómo los seres humanos vamos expresando nuestras emociones, y también me parece que no lo dice, pero en algún momento se da a entender los comportamientos, cómo van cambiando según el contexto y la cultura en la cual estamos inmersos, ¿no? Y eso es algo que por ahí
como sujetos no registramos todo el tiempo. Creemos que nosotros actuamos libremente en algún sentido en muchas cosas y que nos expresamos porque somos de una determinada manera, y lo que marca ahí es que hay cierto determinismo de la cultura y del tiempo en el que nosotros nacemos para que seamos de una determinada manera y no de otra. Y eso me parece una reflexión bastante importante para uno mismo, ¿no? Y esto es lo que te decía recién, a ver, nosotros somos sujetos sociales. Entonces es imposible imaginarnos por fuera de la sociedad. ¿Qué quiere decir que seamos sujetos sociales? Nacemos, como cachorro humano, digamos, nacemos en una determinada cultura y eso va moldeando no solamente nuestras necesidades físicas y va satisfaciendo al mismo tiempo nuestras necesidades físicas, sino nuestras necesidades emocionales y psicológicas. Y eso moldea también al ser humano y lo hace ser como es y lo convierte en un sujeto social, ¿no? El cual responde en cuanto a aquellos estímulos y aquellas interacciones que va teniendo en la vida. No es lo mismo un sujeto inmerso en una determinada cultura que en otra, y no es la misma manera en la que expresan las emociones en distintas culturas. Por eso a veces uno dice, bueno, los nórdicos son más fríos, los de los países cálidos son más expresivos o más efusivos. Y bueno, el contexto, la cultura, la interacción con otros, las cosas que vamos aprendiendo desde muy pequeños hacen a que nosotros seamos y nos manifestemos y expresemos nuestras emociones de distinta manera. La familia en la cual nosotros nacemos inmersos nos va moldeando. Aquello que nosotros como sujetos vamos viviendo y experimentando en nuestros primeros años de vida. A ver, el niño es súper flexible, nosotros no nacemos sabiendo expresar nuestras emociones, nosotros nacemos con un cuerpo biológico en un mundo social, con una psiquis y demás, pero en un mundo social. Aquello que vamos viendo en cuanto a comportamientos y en cuanto también a expresión de emociones o de sentimientos es lo que vamos aprendiendo. Y en general esto va a hacer que tendamos a repetir ese tipo de comportamientos o esa forma de expresar las emociones. Entonces, bueno, para modificar eso hay que hacer todo un trabajo, digamos, interior muy profundo en la adultez en general, ¿no? Para poder romper con ese círculo que se ha generado, que es la repetición de aquello que aprendimos. Los ataques de pánico o esto que vos planteás, hay mayor frecuencia, o sea, y suele ser una pregunta que uno a veces tiene cuando vienen los pacientes al consultorio, ¿no? Bueno, esto es algo que me pasa a mí, es algo que le pasa a todo el mundo. La verdad es que sí, que hay mayor diagnóstico hoy por hoy de sujetos con trastornos de ansiedad, que el ataque de pánico está dentro del grupo de los trastornos de ansiedad. La Organización Mundial de la Salud habla de que hay 6 millones de personas en el mundo que padecen trastornos de ansiedad y se calcula, para hacer un número más o menos estimativo, que es 3 de cada 10 que poseen este tipo de patologías. Ahora la pregunta es, ¿ahora se da más o ahora se diagnostica más? Yo creo que es las dos cosas. Sí hay una mayor conciencia de esta patología o de la sintomatología que aparece con esta patología, y entonces las personas a veces vienen hasta autodiagnosticadas al consultorio, y también los profesionales estamos más atentos a diagnosticar este tipo de patologías. Pero al mismo tiempo vivimos en una sociedad donde hay una vorágine total, la autoexigencia, el nivel de éxito que se nos pide como sujetos de éxito personal, laboral, familiar, social, todas esas exigencias y esa violencia urbana también en la que vivimos. Si bien nosotros vivimos en una provincia mucho más tranquila, incluso la gente de acá tiene un ritmo de vida hoy mucho más acelerado que el que tenía hace unos años atrás, hace que estas tipos de patologías sean más frecuentes y aparezcan mucho más por las exigencias del medio. Y otra vez volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Cómo el medio va marcando lo que a nosotros nos sucede como sujetos. Entonces, las exigencias del medio y las autoexigencias que van apareciendo cada vez más, que para ser un sujeto exitoso debemos cumplir con un montón de roles al mismo tiempo, aunque no demos abasto. Entonces, sí, es una patología mucho más frecuente, mucho más diagnosticada y mucho más frecuente por la sociedad en la que vivimos. ¿Cómo manejar las emociones? Es como la pregunta de qué quiere la mujer, ¿viste? Más o menos.
Hay autores que se han dedicado a investigar este tema y de hecho se ha hecho muy popular el término de inteligencia emocional, inteligencias múltiples. El autor que habla de inteligencias múltiples es Gardner y él lo que dice es que no es que la inteligencia de una persona no la podemos medir tanto o no deberíamos medirla tanto por lo inteligente que es intelectualmente, sino cómo aplica su inteligencia al vínculo con los otros y a concretar sus objetivos. Y esto va de la mano con lo que dice el otro autor, que es el que habla de inteligencia emocional, que es la inteligencia emocional no es solamente el reconocer mis emociones y poder expresarlas adecuadamente, es reconocer mis emociones, poder medir la manera en que las expreso, pero al mismo tiempo reconocer las emociones del otro, y esto hace que yo pueda tener una mayor empatía, un mayor registro de lo que al otro le pasa, aunque no esté de acuerdo conmigo. Y esto lo vemos mucho en la sociedad, que cuesta bastante ponerlo en práctica. Hoy por hoy hay un montón de temas de debate que son de público conocimiento y que hay como posturas muy opuestas, y está esta imposibilidad, ¿no?, de ver que el otro también puede tener un argumento y una razón para sostener esa postura. Bueno, la inteligencia emocional es esto, es aprender a regular mis propias emociones, a reconocerlas en principio, ¿no?, qué es lo que me está pasando, y a que no sea... A ver, muchas veces nosotros respondemos frente a una situación y creemos que somos racionales. No, estoy haciendo porque es lo que pienso, es lo que yo creo, es lo que considero correcto. Y la realidad es que cuando hacemos un análisis más profundo nos damos cuenta de que estamos actuando por la emoción. Y no solamente frente a reacciones en una discusión. ¿Cómo? ¿Porque tengo hambre? ¿O cómo? Porque había una nutricionista que estaba en la tele que decía hambre de panza, hambre de cabeza, ¿no? ¿Tengo hambre en la panza o tengo ganas de comer? Bueno, estas son las emociones que tiñen. ¿Tengo hambre o tengo ganas de sentir ese placer que me da el gusto del chocolate y me hace acordar cuando comí un chocolate con el chico que me gustaba o con la chica con la que yo anhelaba estar? Bueno, es esto, aprender a reconocer mi emoción, qué tanto de eso es de verdad lo que yo estoy queriendo expresar, y eso nos va a hacer socialmente mucho más productivos. Por eso hablaba que la inteligencia no es qué tan inteligente soy intelectualmente o académicamente. A ver, los logros académicos nos dan conocimiento académico, pero no nos hacen aprender a relacionarnos con otros o a vivir en sociedad o a limitar mi espacio y a entender que el otro puede ser distinto y que sus emociones pueden expresarse de otra manera. Es esto, reconocer lo propio, reconocer lo ajeno, expresar adecuadamente lo mío y poder ser empático con lo que al otro le pasa, aunque yo esté totalmente en desacuerdo y vaya en contra a mi deseo, que es la parte más difícil.